Arturo. Muy buenas tardes. Aquí estoy presentando este libro, Salvador Allende, el hombre que abría las alamedas, de Jesús Manuel Martínez, habiendo sido invitada para ella por su editor Arturo Infante, y contenta de estar aquí con ustedes presentando este libro. Lo que yo voy a hacer es una presentación, no una reseña. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es una reseña, tendría que situarlo en un contexto de todo lo que se ha escrito sobre Salvador Allende, todos los intentos biográficos, y sería impropio para la ocasión. En cambio, en la presentación, lo que quiero hacer con ustedes es mostrarles la mirada mía como lectora, conducir el libro a través de sus páginas para presentárselo a ustedes. El título mismo del libro nos está dando la clave de lo que encontraremos en su lectura. Se trata de una biografía de Salvador Allende como persona y como personalidad o personaje de la política chilena, que ha editado Cataluña, lo cual le da un sello de excelencia que lo distingue también. Ganadora en 2009 del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos del Principado de Asturias, y escrita por un licenciado en Filosofía y en Teología, José Manuel Martínez. Español y chileno a la vez, al menos respecto a su experiencia vital. Un hombre que formó parte activa de la Unidad Popular, un seguidor, un admirador de Allende. El que esta biografía no esté escrita por un historiador, implica algunas debilidades y bastantes ventajas. El autor utiliza una variedad de fuentes: estudios históricos sobre el siglo XX chileno, monografías históricas, biografías de los principales actores de la historia política chilena, entrevistas, documentales, memorias de testigos de la época. Si bien no aporta información nueva sobre Allende ni sobre el período, conjuga con enorme habilidad el material existente para construir un relato donde se articula con soltura la historia personal de Salvador Allende con la historia política de Chile. Uno que otro error de información precisa, una que otra fecha o nombre con los que uno se trastabilla, se dejan perdonar en una prosa limpia, sin la parafernalia de las notas a pie de página y tremendamente evocadora. ¿Cuánto se nota que el autor está libre de los fondos concursables, de los proyectos Fondicip, de las publicaciones ICI, que ha jibalizado la producción de las humanidades en Chile y ha podido escribir un libro que vale la pena? El libro se abre y se cierra el 11 de septiembre en La Moneda. Yo voy a dar la libertad de leer algunos pasajes porque creo que es una forma también de presentarles a ustedes el libro. Comienza de esta manera el libro de Jesús Manuel Martínez. Un hombre no es un libro, no vive roto en capítulos. Miren qué prosa más excelente. En el instante en que Salvador Allende aprieta el gatillo, es todavía todos los Allendes. El hombre vive y muere entero. Somos en cada momento lo que fuimos, lo que hemos sido. En el instante en que aprieta el gatillo Allende, es todavía el presidente de Chile, el abanderado del pueblo de izquierda, el médico, el masón, el hombre de familia y el que amaba a las mujeres, el que no quería ser héroe, el nieto del rojo Allende, el heredero de una tradición republicana y progresista no interrumpida desde la independencia nacional. En el libro se trenzan constantemente las tres identidades que el autor descubre en Allende: la de masón, la de socialista y la de médico, para agregar, avanzando la biografía, una cuarta identidad, la parlamentaria, donde se despliegan sus habilidades políticas para el debate, la negociación, los pactos y transacciones, y por cierto, para ganar elecciones. Ese fue su territorio. Allí actuó toda una vida política que se abre en la turbulenta década de 1930. Pero el libro se inicia con el nacimiento de Salvador Allende en Valparaíso, ocasión en la que se nos ofrece una mirada al Chile de comienzos de siglo desde el puerto. Sigue en su niñez en Tacna, territorio todavía chileno, lleno de empleados fiscales. Su padre, abogado, había sido nombrado secretario de la Intendencia y de guarniciones militares.
De allí a Iquique, cuando su padre logra un nombramiento de notario y conservador de bienes raíces. Luego, la adolescencia en Valdivia, enviado su padre como abogado del Consejo de Defensa del Estado. Valparaíso, Tacna, Valparaíso nuevamente. Salvador Allende seguirá los pasos de su abuelo Ramón Allende Padín, médico y masón. En Santiago lo encontraremos como estudiante, dirigente y provinciano en la capital. Pero será Valparaíso nuevamente donde consolidará el encadenamiento de sus tres identidades, de médico, de masón y de socialista, según el relato que nos ha estado llevando José Manuel Martínez. Es muy interesante, aquí me salgo de mi texto, muy interesante esta dimensión de un Allende que en su infancia y juventud se mueve a lo largo de Chile, ¿verdad? De Tacna a Valdivia. Y luego el Allende parlamentario, ¿verdad? Diputado y senador, sobre todo por las circunscripciones más australes y las más nortinas. Además, Valparaíso, Aconcagua, Santiago, etc. Va introduciéndose en el tejido de un país que es norte y sur, es cordillera y mar, etc. Pero no es solo la ciudad de Santiago. Muy fascinante esa dimensión. Con el Frente Popular, esta biografía va encadenando la política nacional a la vida de Salvador Allende, diputado por Valparaíso en 1937 con 28 años y ya iniciado como masón, ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, senador, creador y primer presidente del Colegio Médico. A partir de entonces se despliegan las habilidades políticas de Allende, las que lo acompañarán hasta el final de su historia. Armando, sosteniendo y dirigiendo coaliciones, nos lo muestra Jesús Manuel Martínez. Contra viento y marea, es decir, contra direcciones partidistas y votantes esquivos, se va haciendo su lugar en la política y en la historia de Chile. Percibo en este libro a un Allende que despliega sus mejores cualidades y está más a sus anchas como senador. El Senado era un espacio pluralista, un escenario de negociaciones y también era entonces un requisito insalvable para llegar a la presidencia. Cierto, pero para Allende no habría sido un mero pasaje. Él se habría forjado políticamente en sus discusiones, en sus transacciones y acuerdos. Habría aprendido allí a convencer y a ceder. En las últimas páginas del libro vemos a un Allende presidente desplegando infructuosamente estos aprendizajes políticos de toda una vida. Como dice el autor de esta biografía al describirlo en sus maniobras políticas para golpear al ibañismo en una elección complementaria, en la cual logra una alianza de todos los partidos. Y voy a leer lo que Jesús Martínez nos dice al respecto. Jesús Manuel dice: nunca como en estos momentos, me refiero cuando articula a todos los partidos contra Ibáñez, todos los partidos, conservador, liberal, radical, todo. Nunca como en estos momentos se aprecia hasta qué punto Allende se había instalado ya en la contradicción que define su tragedia y su gloria. Abanderado de la causa de la emancipación del pueblo y paladín del establishment político y del orden institucional. Cada persona tiene sus contradicciones. Los grandes personajes son aquellos que son capaces de manejar contradicciones extremas. También nos señala páginas antes. A fuerza de mirarse en la historia, nos dice Jesús Manuel Martínez, él mismo parecía vivir a ratos en el siglo XIX. Sí, un siglo XIX habría que agregar que se prolonga en muchos sentidos hasta la década de 1960. Entonces, en esa década, soplaron aires revolucionarios, las dos revoluciones de las que habla el autor que no calzaban con Allende, el senador que aspiraba desde siempre a la presidencia de la República. La revolución cubana se le cruza en el camino de sus aspiraciones. Las dos revoluciones son, una es la revolución en la iglesia y la otra es la revolución cubana, por si nos da la curiosidad de saber cuáles son las dos revoluciones. La otra revolución, la cubana, dice el autor, acabó por encerrar a Allende en dilemas que llegó a sortear con maestría, pero que no logró resolver. Por un lado, la revolución cubana dio visibilidad mundial, medios y urgencia a la alternativa de Freire. Por otro lado, instaló en buena parte de la izquierda expectativas que no eran las de él y